Bueno, para calcular la matriz adjunta a esta matriz, vamos a calcularlo por el método de los cofactores. Es un poco extenso, pero es un método que asegura efectivamente poder calcular esta matriz adjunta, que como ya se sabe es bastante útil para determinar la matriz inversa de cualquier matriz, ¿no? Entonces, para calcular esta adjunta, lo que vamos a hacer es calcular los cofactores o los cofactores desde el 1, 1, el cofactor 1, 2, cofactor 1, 3 y cofactor 1, 4. Entonces, esto va a ser siempre menos 1 elevado a la suma de la fila y la columna que estoy calculando. En este caso estoy calculando fila 1, columna 1, por lo tanto voy a hacer menos 1 elevado a la 1 más 1. Y eso lo tengo que multiplicar por el determinante de la matriz que resulta cuando elimino esas dos filas. Es decir, si elimino la primera columna y la primera fila, los términos que quedan van a ser los que me van a permitir calcular ese cofactor que estoy buscando. Sería menos 12, menos 2 y menos 6, 10, 2, 5, 6, 1 y 3. ¿Vale? Ahora, si busco el cofactor 1, 2, entonces esto sería menos 1 elevado a la 1 más 2 multiplicado, entonces en este caso tendría la fila 1, pero ahora elimino la columna 2. Y por lo tanto, los números que resultan son 3, menos 2, menos 6, luego tengo menos 2, 2 y 5, y por último tengo menos 1, 1 y 3. ¿Vale? Ahora tengo menos 1 elevado a la 1 más 3 multiplicado por ese determinante. Cancelo la fila 1 y cancelo ahora la columna número 3. Me queda 3 menos 12 menos 6 menos 2, 10, 5 menos 1, 6 y 3. Y por último, el 1, 4, que sería menos 1 elevado a la 1 más 4. Y entonces en este caso tengo eliminar fila 1 y columna 4. ¿Vale? Entonces acá tendría 3 menos 12 menos 2, luego menos 2, 10, 2, menos 1, 6 y 1. ¿Vale? Y ahora entonces calculamos cada uno de estos determinantes utilizando a su vez el método de los cofactores. Entonces, fijémonos. Acá tengo menos 1 elevado a la 1 más 1, que sería menos 1 elevado a la 2. Eso me da 1 positivo, por lo tanto, no necesito ese valor. Voy a empezar a tomar estos valores de la primera fila, en este caso un menos 12, y voy a pensar qué sucede si yo elimino esta primera fila, ¿vale? Y esta primera columna. La matriz que me queda resultante es la matriz que voy a utilizar acá como menor. Es decir, me va a quedar un 2, un 5, un 1 y un 3. ¿Vale? Son estos valores que tengo acá, ¿verdad? Esos valores son los que voy a utilizar en la primera posición. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo, ya no quiero eliminar esta fila ni esa columna que estaba eliminando anteriormente, sino que ahora voy a hacer lo siguiente? Fijémonos, acá tenía un menos 12 y acá esto es un menos 2, ¿vale? Ahora voy a trabajar, con este número. Siempre recordemos que en la segunda posición va un menos. Y acá coloco el término menos 2. Voy a armar el siguiente menor. Entonces,
tendría que eliminar esta primera fila, la de arriba, y tendría que eliminar la segunda columna, ¿vale? ¿Quiénes me van a quedar? Pues me va a quedar estos dos y estos dos de acá, ¿vale? Entonces, en el siguiente menor voy a tener los términos 10, 6, 5 y 3. Luego va un más, siempre es más, y tomo el último término de acá, que vendría siendo un menos 6, lo multiplico por el último menor. Y el último menor, entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Pues básicamente lo que tengo que hacer es, esto ya no lo voy a eliminar, la segunda columna, sino que ahora voy a pensar en eliminar toda la primera fila y la última columna. Los números que me van a quedar para el siguiente menor van a ser estos. Entonces sería 10, acá un 6, acá un 2 y acá un 1. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué me va a dar? Menos 12 multiplicado por... Recuerden que para resolver este determinante, multiplico primero así los que van bajando y le resto los que van subiendo. Entonces esto sería 2 por 3, 6, menos 5 por 1, 5. Ahora tengo menos por menos, que me daría más 2, por, hago exactamente lo mismo, 10 por 10, 10 por 3, 30, menos 6 por 5, 30, y luego tengo un menos 6, ¿cierto? Multiplicado por 10 por 1, 10, menos 6 por 2, 12. Entonces esto vendría siendo menos 12 por 1, que son menos 12. 30 menos 30 son 0, 2 por 0 son más 0. 10 menos 12 son menos 2, y ese menos 2 lo multiplico por menos 6. Menos 2 por menos 6, más 12. Por lo tanto, el cofactor 1, 1 va a ser el número 0, que vendría siendo menos 12 más 0 más 12. ¿Vale? Seguimos, y acá hacemos exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia con el cofactor 1, 2? Que en este caso, este término, ¿no? Menos 1 elevado a la 1 más 2, que son 3. Menos 1 elevado a la 3 es un número negativo. Por lo tanto, ahora todo el resultado va a estar multiplicado por menos. ¿Qué hago ahora? Menos 1. Por esto tengo que, recuerden, eliminar o tomar los términos de esta primera fila, ¿vale? Y voy eliminando la primera, después la segunda y después la tercera columna. ¿Quiénes me van a quedar entonces? Acá en primer lugar voy a tener un 3 multiplicado por el primer menor, que sería eliminar la columna del 3. Por lo tanto, los números que me quedan son 2, 5, 1 y 3. Luego, siempre va menos. El segundo número es el menos 2 por su menor, que sería eliminar esa columna del menos 2. Y los números que me quedan son menos 2, 5, menos 1 y 3. Y por último voy con más, pero acá arriba en la última posición tengo un menos 6, que lo multiplico por su correspondiente menor, que sería menos 2, 2, menos 1 y 1. Ahí estamos. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Esto me va a dar menos, paréntesis, acá un 3, multiplico bajando, 2 por 3, 6, menos 1 por 5, 5, menos por menos me da más 2, multiplicado por 2 menos 3, que sería menos 6, menos, y luego menos 1 por 5, que son menos 5, o sea, me queda más 5. Después tengo menos 6, multiplicado por menos 2, y menos 1 por 2 quedaría menos 2, pero con el menos que tiene el determinante me quedaría más 2. ¿Vale?
Entonces, esto sería, mantengo ese menos, 6 menos 5 da 1, 1 por 3, 3, más menos 6 más 5 me da menos 1, por este 2 me daría menos 2. Y luego tengo menos 2 más 2 es 0, 0 por 6 me da 0, por lo tanto esto sería 3 menos 2, 1, y con el menos de afuera, menos 1. Por lo tanto, el cofactor 1, 2 sería menos 1, ¿vale? Voy con la tercera. Entonces, en este caso, 1 más 3 me da 4, menos 1 elevado a la 4 es positivo. Y entonces, trabajo directamente con los valores como están. Tengo 3 multiplicado por el menor, que sería 10, 5, 6, 3. Después menos, menos 12 multiplicado por menos 2, 5, menos 1 y 3. Después tengo más, y el último número es un menos 6, multiplicado por menos 2, 10, menos 1 y 6. Ya está. Entonces esto sería 3 por 10 por 3, 30, menos 6 por 5, 30, menos por menos me da más 12, menos 2 por 3 son menos 6, menos por menos me da más 5, y luego menos 6 multiplicado por menos 2 por 6, que serían menos 12, menos 10, más 10, ¿vale? Esto sería menos 30 menos 30, 0 por 3, 0, menos 6 más 5 son menos 1 por 12, menos 12, y por último menos 12 más 10 son menos 2, y menos 2 por menos 6 son más 12. Por lo tanto, el tercer cofactor sería 0. El 1, 3 me da 0. Cálculo este último. 1 más 4 son 5, por lo tanto esto lleva un negativo antes de empezar. El primer número es 3, multiplicado por 10, 2, 6 y 1. Luego, siempre menos, por menos 12, multiplicado por menos 2, 2, menos 1 y 1. Y más, el último término es un menos 2, multiplicado por menos 2, 10, menos 1 y 6. Entonces esto me queda menos. Acá tengo un 3 multiplicado por 10 por 1, 10. 6 por 2, 12. Acá tengo un menos por menos más 12 multiplicado por menos 2 por 1, que son menos 2. Menos 1 por 2, que son menos 2. Con el menos me queda más 2. Y luego menos 2 por menos 12 más 10. Entonces esto sería 10 menos 2, acá va un menos, 10 menos 12, perdón, menos 2 por 3 menos 6, menos 2 más 2 son 0, con ese 12 pues me da más 0. Y el último, menos 12 más 10 son menos 2, por menos 2 me da más 4. Por lo tanto esto es menos 6 más 4, que serían menos 2, y con el menos de afuera, 2 positivo. ¿Sí? Este mismo procedimiento hay que repetirlo ahora, no con la columna, con la fila 1, sino que con la fila 2, ¿vale? Y se elimina la columna 1, después la columna 2, después la columna 3 y la columna 4. Y ahí sale el C21, C22, C23, C24, ¿ya? Después, cuando ya lo haga con la segunda fila, lo tengo que hacer con la tercera fila. Entonces elimino esta y elimino la primera columna, después la segunda columna, después la tercera columna, después la cuarta columna, y ahí me va a salir el C31, C32, C33 y C34. Y por último, voy a eliminar la cuarta fila, ¿no? Entonces acá elimino esta fila
Y acá elimino después columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Y me va a salir C41, C42, C43 y C44, ¿vale? Cada uno de esos tengo que calcularlos. Son en total 16. Entonces yo aquí ya los tengo hechos. El C21 me da menos 1. El C22 me da 1. El C23 me da menos 1. C24 me da menos 2. C31 me da 0, C32 me da 2. Con esto pueden ir comparando si les da o no les da y en dónde se pudieron haber equivocado o si todo está correcto. Y por último, C33 me da menos 3, C34 me da menos 3, C41 menos 2, C42 me da menos 2, C43 me da 3 y C44 me da 2, ¿vale? Ya que tengo todos estos resultados, entonces puedo entrar a calcular cuál es la adjunta que me están solicitando. ¿Cómo hago eso? La adjunta de la matriz A va a ser la matriz traspuesta de la matriz de cofactores, ¿vale? ¿Qué significa eso? Voy a armar la matriz de cofactores. Como mi matriz es de 4 por 4, pues la matriz de cofactores también tiene que ser de 4 por 4. Y entonces lo que hago básicamente es que cada uno de estos términos los voy colocando en la posición que indica el cofactor de donde lo saqué. 1, 1 es 0, 1, 2 es menos 1, 1, 3 es 0 y 1, 4 es 2. ¿Ya? Por lo tanto, en la matriz de cofactores voy a tener 0, menos 1, 0 y 2, ¿vale? Después, 2, 1 es menos 1, 2, 2 es 1, 2, 3 es menos 1 y 2, 4 es menos 2. Entonces, esos los coloco acá. Menos 1, 1, menos 1 y menos 2. Luego, 3, 1 es 0, 3, 2 es 2, 3, 3 es menos 3 y 3, 4 es menos 3. Vamos en la fila 3, es decir, 0, 2, menos 3 y menos 3. Y por último, el 41, el 4, 1 es menos 2, el 4, 2 es menos 2, el 4, 3 es 3 y el 4, 4 es 2. Por lo tanto, la última fila va a ser menos 2, 3 y 2, ¿vale? Ya tengo eso, que es la matriz de cofactores. Y ahora, lo último que me queda es encontrar la transpuesta, es decir, transponer esta matriz que tengo acá, que es la matriz de cofactores. ¿Cómo hago eso? Cada una de las filas la voy a convertir ahora en una columna. Entonces, si la primera fila era 0, menos 1, 0 y 2, pues ahora la primera columna va a ser 0, menos 1, 0 y 2. Luego, la segunda fila, esta segunda fila, la voy a convertir en la segunda columna, ¿vale? Y entonces en este caso tendría menos 1, 1, menos 1 y menos 2. ¿Ya? Ahora, la tercera fila la voy a convertir en la tercera columna. Por lo tanto tengo 0, 2, menos 3, menos 3. Y por último, la cuarta fila la voy a convertir en la cuarta columna. Entonces acá voy a tener menos 2, 3 y 2. ¿Vale? Esto es una nueva matriz. ¿Qué puedo concluir entonces? La conclusión de este ejercicio es que si tengo esa matriz A, su adjunta, la adjunta de A va a ser la matriz
que tengo aquí en varios colores, es decir, 0, menos 1, 0, menos 2, menos 1, 1, 2 menos 2, 0, menos 1, menos 3, 3, 2, menos 2, menos 3 y 2. Este es el resultado que estábamos buscando. Esta matriz es bastante útil porque ya lo único que nos haría falta sería calcular el determinante de la matriz completa y con el determinante de la matriz A más esta matriz adjunta podríamos calcular la matriz inversa, ¿ya? Eso puede quedar como un ejercicio para que lo resuelvan.